En sus Biblias, vamos a mirar dos pasajes de la Escritura para continuar hablando de la serie La Antigua y la Nueva Manera de Vivir, abandonando los deleites y placeres de la carne. Dos escrituras. La primera está en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 22 y hasta el 24. Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Y la segunda escritura que vamos a leer después, inmediatamente, es 2 de Corintios 5, 17, una escritura muy conocida por todos ustedes, por todos nosotros. Bien, leemos la palabra esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Diga conmigo, está viciado. Una vez más, está viciado. Conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. En el segundo texto, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No sé si pueda decir esta mañana conmigo: yo soy una nueva criatura en Cristo. Dice: las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Un amigo mío solía decir: Jesucristo no hace remiendos, Jesucristo hace a las personas nuevas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Les decía que ya llevamos 3 semanas hablando acerca de la antigua y la nueva manera de vivir. Hemos hablado acerca de el enojo, un gigante a vencer en nuestras vidas. La semana pasada estuvimos también hablando acerca de despojarnos de la naturaleza pecaminosa, de la mentira, del engaño, la falsedad. Esta mañana me gustaría hablarles acerca de la virtud, acerca de la bendición que tenemos nosotros los cristianos por el hecho de haber recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Convertirnos a Cristo realmente implica muchos cambios. Jesucristo es más que una religión. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Jesucristo es mucho más. La vida en Cristo es más que tener una religión, un dogma religioso. Convertirnos a Cristo implica muchos cambios. Y antes de conocerle, antes de entregarle nuestra vida a Él, nosotros vivíamos como queríamos, sin tomar en cuenta a Dios. Hermanos, la verdad es que ignorábamos el propósito y la obra de Jesucristo hecha para nuestro beneficio en la cruz del Calvario. Ahora, ese estilo viejo de vida nos alejaba cada vez más y más de Dios, a la vez que tenía efectos perniciosos en nuestras vidas. Tenía efectos nocivos, tenía efectos dañinos. Y cuando uno está sin Cristo, uno está ciego espiritualmente, nuestra mente está cerrada al Evangelio y a la luz de la verdad de Dios. Y entonces no podemos discernir, no podemos entender que vivir alejado de Dios, alejado de Cristo, trae consecuencias enormes, pero no nos damos cuenta de ellas. Pensamos que esa es la forma normal de vida. Mucha gente hoy en día está viviendo alejada de Dios, alejada de Cristo. Viven en los deleites y en los placeres de su carne y piensan que es lo normal. Piensan que para eso nacieron, para vivir así. Nuestro viejo hombre, nuestra vida anterior, rebelde, orgullosa, egocéntrica, egoísta, mala, impura. Que recordar que cuando venimos a Cristo fue crucificada juntamente con Él en su muerte. Oh, hermanos, qué glorioso sería que cada persona podamos tener esa revelación de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario.
Mucha gente hoy en día está celebrando, o está conmemorando, no celebrando, está conmemorando la muerte de Jesús. Pero mi pregunta es, ¿realmente entienden lo que significó la muerte de Jesús? ¿O es que cada año tienen que repetir el mismo patrón de conducta religioso y tienen que practicar algunos dogmas y llevar a cabo algunos dogmas para poder darle validez a una fe? Sí, admiro su fe, pero de acuerdo a la palabra de Dios es una fe muerta, porque no está colocada en un Cristo que murió, que fue sepultado, pero que también resucitó al tercer día. Nosotros los creyentes neotestamentarios llenos del Espíritu Santo, que hemos recibido la revelación del Mesías por el Espíritu en nuestro corazón, entendemos que nuestro Cristo sí en verdad murió, gloria a Dios por eso, pero la Biblia dice que fue sepultado, muchas gracias hermano, fue sepultado, pero también la Biblia afirma que al tercer día Él resucitó de entre los muertos y que Él está sentado a la diestra del trono de la majestad. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. Entonces, es triste ver en nuestros países latinoamericanos especialmente, cómo cada año en estos días hacen ciertos dogmas, llevan a cabo ciertos dogmas religiosos, donde prenden inciensos, donde hacen profesiones. Y no estoy criticando, estoy describiendo una realidad religiosa que quizás muchos de nosotros practicamos en nuestro pasado, pero que al final de cuentas no lograba llenar los vacíos y el vacío que llevábamos en nuestro corazón, porque ese vacío únicamente puede ser lleno cuando tenemos la revelación del Jesucristo resucitado en nuestras vidas. Dicho esto, la vida en Cristo Jesús implica cambios radicales. Diga conmigo, cambios radicales. Decía al principio que Jesús no hace remiendos, Jesucristo hace las personas nuevas. Y si bien es cierto que Jesús está en un proceso trabajando en nuestras vidas por el Espíritu Santo de la promesa, si bien es cierto que estamos en un proceso de transformación continua, es importante entender que la cruz de Cristo le dio una muerte fatal a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza. Cuando la Biblia habla de la vieja naturaleza, del viejo hombre, está hablando de aquella naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Esa naturaleza que traemos como herencia de nuestros antepasados, que empezó con el pecado de Adán en el huerto, de Adán y Eva en el huerto del Edén. El pecado adámico le llama la palabra de Dios también. Esa naturaleza viene impregnando nuestras vidas desde que aún estamos en el vientre de nuestras madres. David lo reconoció en uno de sus salmos, cuando dijo: concebido fui en el vientre de mi madre en pecado. O sea, el pecado es parte de la naturaleza del ser humano, aun cuando está siendo gestado en el vientre de la madre. Por eso es importante entender la obra de Cristo y tener la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es lo que, oiga esto, interesante, la sabiduría de Dios. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Dios el Padre lo resucitó juntamente con Cristo. Lo interesante es que Dios, de la muerte de su Hijo, otorga vida eterna para todos aquellos que creemos en Él. Eso es maravilloso. Entonces, con la muerte de Jesús obtenemos la vida eterna. Juan capítulo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan. ¿A quién? A ti y a Jesús, el Dios viviente. Pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual, es una revelación, repito, que únicamente viene por medio del Espíritu Santo, como aquella revelación que se le dio a Pedro en el capítulo 16 de Mateo. Cuando a Pedro se le dio esa revelación, dice la Biblia que el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, esta revelación no te la dio carne ni sangre, sino que te la dio el Padre Celestial. Entonces esa revelación es la que crea la nueva vida en nosotros. Diga conmigo, la nueva vida. Es la que todos anhelamos, es la que todos nosotros queremos, es la que todos nosotros deseamos. Ahora, Hechos capítulo 2, versículo 40 dice: con otras muchas palabras, el apóstol Pedro testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro, en el pasaje leído, reconoce que su generación era perversa.
Y nosotros reconocemos también que hoy en día estamos viviendo en una sociedad perversa. Es que realmente la sociedad humana ha sido perversa desde el momento en que fue gestada. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron en el huerto de Edén, a partir de ahí, de generación en generación en generación, la raza humana ha sido perversa, desconocedora del propósito y el plan de Dios, desconocedora de todo aquello que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Hay pasajes como Romanos capítulo 1, versículo 28, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, verso del 1 al 5, que habla de esta realidad de la cual Pedro menciona. Una sociedad humana pervertida, una sociedad humana alejada del propósito de Dios. Es interesante que nuestra sociedad tiene conocimiento intelectual de Dios. Por ejemplo, vivimos en este país, Estados Unidos, donde se dice que más del 80% de la gente cree en Dios. Es cierto. ¿Ya? Se hacen encuestas y el 80%, más de 440 millones de personas que vivimos en este país, el 80% de las personas dicen que creen en Dios. Pero, ¿por qué entonces no hay cambios? ¿Por qué vivimos en una sociedad tan dañada, tan maligna, tan violenta, tan sangrienta, tan alejada del plan y el propósito de Dios? Porque, repito, el conocimiento intelectual de Dios no es suficiente. El creer en Dios no es suficiente. La Biblia afirma en el libro de Santiago capítulo 3 que los demonios también creen en Dios y tiemblan ante su nombre. Entonces la virtud no solamente es creer en Dios, la virtud realmente es creerle a Dios, que es muy diferente. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Porque creerle a Dios es cuando entonces implica una relación personal con Jesús, implica entonces un estilo de vida que va a ser colocado o que va a ser puesto a la orden del capitán en mando, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Efesios 4:22, pasaje que leímos, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es que la sociedad, cómo es que nosotros podemos ser salvos de la perversa generación de la cual el apóstol Pedro habla? ¿Cómo es que podemos entrar dentro de este grupo de personas llamados discípulos de Jesús, que ahora pueden entender el propósito y el plan de Dios para sus vidas? Es únicamente mediante el reconocimiento de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a dar su vida y a pagar el precio por nuestros pecados, por nuestra maldad. Y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, es ahí donde sucede el milagro. Y digo el milagro del nuevo nacimiento. Digo milagro del nuevo nacimiento, porque realmente es un milagro. Yo no puedo explicarles a ustedes, no, mi conocimiento no me alcanza para explicarles lo que es un nuevo nacimiento espiritual. No puedo explicarles honestamente cómo personas que un día para otro, cuando Dios llega a sus vidas mediante la fe en Cristo, sus vidas son transformadas de una manera radical. Los borrachos dejan de ser borrachos, los ladrones dejan de robar, los que mentían dejan de mentir, las prostitutas dejan de prostituirse. Es impresionante el cambio que el Evangelio de Cristo puede hacer en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Por eso les explico y les digo en esta mañana, la relación con Cristo es más que una religión. La vida del hombre religioso no cambia. Usted y yo seguramente fuimos religiosos por muchos años. A mí mis padres me enseñaron religión desde que yo tengo memoria y me llevaban tradicionalmente a los lugares donde íbamos, pero no acontecía nada hasta aquel día, 10 de mayo de 1987, cuando tuve la revelación del Hijo de Dios en mi corazón. Y ahí pude entender por primera vez que nací de nuevo y que Dios me hizo una nueva criatura. Y a partir de ahí, todas las cosas viejas pasaron y todas empezaron a ser nuevas, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es una de las
cosas que mucha gente intelectual no entiende, y por eso dicen, es que el cristianismo no tiene sentido. No tiene sentido para ellos porque no creen en los milagros. No tiene sentido para aquellos intelectuales porque creen que la religión y el dogma religioso es el que impone el cambio de vida. Nosotros los cristianos creemos que no es así. Nosotros los cristianos creemos que realmente es el producto de la revelación del Dios vivo en nuestras vidas. No es el esfuerzo humano, es el poder de Dios obrando en nosotros. Y ahora nuestra carne vieja, adámica, es doblegada ante la autoridad y el señorío de Jesús. Y ahora por medio del poder del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, es que agarramos fuerza, no de nosotros, sino fuerza de Dios para entonces ser nuevas criaturas. Así es que toda la gloria es para Dios. Porque es Él el que opera el cambio, la transformación, la regeneración en nuestras vidas. No es obra de los humanos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versos 8, no por gracia, para que nadie se gloríe. No es por esfuerzo humano, no es por tu fuerza, hermano. Es por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, está reconociendo una gran verdad. El mal no es algo externo, el mal es algo interno. No es que nosotros traemos la maldad porque la agarramos de afuera, no, ya la traemos de por sí. Te ve a un bebé, a un niño de meses o de, vamos a decir, de años. ¿Quién le enseña a mentir al niño desde chiquito, aún sin conciencia de lo que está haciendo? ¿Quién le enseña a pelear por su juguete con su otro niño? ¿Quién le enseña a ser egoísta y a decir, no, este es mi juguete y no lo comparto contigo? ¿Quién le enseña eso? Nadie. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza, ya la traemos. Y a muchos todavía esa naturaleza los sigue dominando, todavía siguen peleando su juguetito. ¿Sí o no? Todavía la naturaleza adámica, pecaminosa, sigue fuerte, intacta, porque hace falta la cruz de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, todos los días tenemos que entender que nuestra naturaleza carnal, nuestro hombre viejo, adámico, se quiere sublevar, se quiere rebelar contra la voluntad de Dios. Y todos los días tenemos que entender la necesidad de traer nuestro viejo hombre y someterlo a los pies de la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si no lo hacemos así, nuestro viejo hombre nos va a dominar y vamos a ser cristianos carnales y no cristianos espirituales. ¿Cuántos quieren ser carnales en esta mañana? Nadie, ¿verdad? Queremos ser gente espiritual. ¿Cuántos dicen amén a esto? Lo que Pedro llama nuestra vana manera de vivir, el apóstol Pablo la llama hombre viejo, hombre adámico. Ambos apóstoles interesantes señalan la perversidad y la vanidad de ese estilo de vida. Sí, es un estilo de vida, es una forma de vida. Es una forma de vida. ¿Por qué miente la gente? ¿Por qué adultera? ¿Por qué fornica? Es un estilo de vida. Es un pecado interno, es una naturaleza que les atrae, es una naturaleza que está intacta dentro de ellos. Y hace falta más que una religión para poder romper y para poder quebrar esa naturaleza adámica, pecadora, que se rebela contra Dios y contra su palabra. Las Sagradas Escrituras se refieren a nuestro estilo anterior de vida como una vana manera de vivir, una vana manera de vivir. Dice, alejado de la vida y del conocimiento de Dios. Cuando estábamos sin Cristo, un amigo pastor lo dice de una manera muy coloquial, dice que éramos como burritos sin mecate. ¿Verdad? A nadie nos queríamos someter. No existían autoridades sobre nuestras vidas. ¿Y quién es Dios para que se meta en mi vida? ¿Y por qué tengo que hacerle caso o ser obediente a lo que Dios dice en su palabra, la Biblia? La Biblia es antigua, la Biblia es un libro ya pasado de moda. Eso era para nuestros antepasados. Hoy día ya la Biblia no tiene que ser vigente. Estamos en el siglo XXI, en el siglo, ¿verdad? Y en la generación de la aeronáutica y de la electrónica. Estamos en un siglo moderno.
Ya ahora somos seres pensantes, ya no somos con mentes retrógradas como antes. No. Y usted se da cuenta de una realidad, que mientras el mundo y la sociedad más se moderniza, también más se esclaviza por el pecado. Así es. Porque el pecado no tiene nada que ver con el modernismo, el pecado tiene que ver con una condición, ahora sí que natural de vida. Una herencia que nos dejaron, una herencia que nos dieron. Y algo muy importante, por mucho que la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, la electrónica, la aeronáutica ha avanzado, el hombre sigue bregando con los mismos problemas de hace 100 y 1000 años atrás. Y es más, cada vez se pone peor la cosa. Con toda la ciencia y todos los conocimientos que hay, no hayamos que hacer. Hoy en día tenemos campos desarrollados de la mente, como por ejemplo la psicología. Tenemos la psiquiatría y tantas ciencias que bregan con la mente, pero la realidad es que la gente sigue con depresión, la gente sigue con ansiedad, la gente sigue con problemas almáticos, porque realmente el problema verdadero no es almático, el problema verdadero es espiritual. ¿Cuántos están siguiéndome? El problema es espiritual. Y mientras el hombre moderno no se dé cuenta de esta realidad, que su necesidad más primordial no tiene que ver ni con lo material, ni con lo físico, ni con lo almático, tiene que ver con lo espiritual. Aleluya. Porque el pecado que está en el hombre es espiritual, es una herencia adámica. Y la única medicina para esa enfermedad del alma y del espíritu se llama la sangre poderosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario. No, mis amados hermanos, no es una filosofía, no es un dogma, no es una religión. Es el poder de la muerte, sepultura y resurrección del Cristo verdadero. Esa es la solución para nuestra vida espiritual. Y mientras tanto vamos a seguir pregando como sociedad, vamos a seguir batallando con nuestra sociedad hasta que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario dice una palabra muy interesante. Él dice, Padre, consumado es. Es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario estaba llevándose a cabo para cumplir un propósito eterno por el cual el Padre Celestial lo había enviado a esta tierra. Y esa frase, Padre consumado es, significa la razón, el propósito por el cual me enviaste a la tierra. Hoy yo lo estoy consumiendo, hoy lo estoy llevando a cabo. Esa frase, Padre consumado es, causó un efecto espiritual enorme. Y lo podemos ver en la Biblia a través de algunas simbologías. Por ejemplo, en el momento en que Jesús expira y entrega su espíritu, dice, en tus manos entrego mi espíritu, consumado es. En ese momento hay referencias bíblicas que dicen que el velo del templo se rasgó en dos, se partió por la mitad. Eso es interesante. Es interesante porque ustedes recordarán, la Biblia lo enseña, de que el camino al Padre Celestial estaba cerrado por causa de nuestro pecado. Así es que no había acceso al Padre. En el Antiguo Testamento, únicamente un hombre llamado sumo sacerdote podía entrar una vez a la presencia de Dios y tenía que ser bajo un estricto régimen, bajo una conducta muy estricta, muy apegada a lo que era la ley de Moisés. Una sola vez. Y si no entraba de acuerdo a los códigos de la ética moral y espiritual, esa persona llamada sumo sacerdote moría en el instante que entraba a la presencia de Dios. Por eso la referencia del Antiguo Testamento dice que entraba con una campanilla en su talón del pie. Porque cuando la campanilla sonaba es que había caído muerto. Entonces con una cuerda lo jalaban. Porque nadie podía estar en la presencia de Dios y vivir. El velo estaba cerrado. Pero ¿cuántos saben que ahora el velo está abierto? ¿Cuántos saben que ahora el camino está libre? Por eso el escritor de Hebreos dice claramente en el capítulo 4, versículo 16, corran confiadamente al trono de la gracia y hallen el oportuno socorro para sus almas. Ahora ya el velo está abierto, está roto, porque Jesús en la cruz del Calvario lo rompió, lo partió, y ahora el camino está libre, y ahora podemos transitar a la presencia de Papá bajo una alfombra roja llamada la sangre del Cordero de Dios.
La sangre de Cristo que quita el pecado del mundo. Cuando Juan Bautista lo vio aquel día en el río Jordán, dijo: Él es el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de la humanidad. No hay otro. No hay otro. La gente puede tener religión. Y la religión no es mala en sí. La religión trae muchas cosas buenas a la vida de las personas. Pero en esta mañana yo estoy aquí para anunciarles a través de este pensamiento de la palabra de Dios que no es suficiente tener una religión. Es necesario tener una relación personal con el Hijo del Dios vivo y hacerlo parte de nuestro ser, para que entonces pueda haber ese cambio que tanto anhelamos. La gente no cambia, mis amigos, mis hermanos, no cambia por religión. La gente cambia cuando encuentra al Cristo vivo, al Cristo resucitado. La obra redentora de Cristo tiene dos aspectos complementarios. El primero es yo le voy a llamar esta mañana el aspecto objetivo. Es decir, es lo que Él hizo por nosotros. Es decir, Él tomó nuestro lugar, Él tomó Él se puso como representante delante de la presencia del Padre Celestial. Por causa de nuestro pecado, nosotros somos merecedores de la muerte. Por causa de nuestro pecado. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos hace culpables de juicio delante de la presencia de Dios. Pero como nosotros no podíamos librarnos a nosotros mismos de ese juicio de pecado, de esa condenación, entonces lo que sucede es que el Padre Celestial envía a su Hijo unigénito para que Él pague el precio de nuestra culpabilidad. Así es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, Jesús está muriendo por usted y está muriendo por mí. Yo no podía entender eso años atrás. Cuando a mí me decían: es que Cristo murió por ti y por tus pecados. Yo decía: pero ¿qué tengo que ver yo con Jesús que murió hace 2000 años atrás? ¿Qué tengo? Y alguien en cierta ocasión me evangelizaba y me decía: es que por tus pecados mataron a Jesús. ¿Por mis pecados? Pero si yo no vivía hace 2000 años atrás, porque yo no lograba entender que mi pecado no es con los actos malévolos que cometo todos los días. Mi pecado viene desde que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén. Yo no podía entender eso. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él está pagando el precio de mi culpabilidad, de su culpabilidad. Cuando Jesús en la cruz del Calvario está derramando su sangre, Él lo está haciendo por amor a usted y por amor a mí. Gloria a Dios por eso. Porque yo no podía haber hecho eso. Él lo hizo por mí. Ahora, el segundo aspecto es el aspecto subjetivo. Es decir, la otra cara de la moneda. Es lo que Cristo hizo y hace en nosotros ahora mediante la obra de su Espíritu Santo. Quiero decirles que ese proceso y ese trato diario del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene que tener total y abundante relevancia en nosotros. Cada mañana cuando nos despertamos tenemos que decirle al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros: Espíritu Santo, ese es el día que Dios ha creado. Este día yo te pido que trabajes en mí. Trabaja en mi conducta, trabaja en mis pensamientos, trabaja en mis acciones, Espíritu Santo. No me dejes hacer mi voluntad, Espíritu Santo. No me dejes ir por donde yo quiera, porque ya no soy mío. Ahora le pertenezco a Jesucristo. Ya no ando como burrito sin mecate. Ahora tengo un Señor sobre mi vida. Es el Señor Jesucristo. Y ahí es donde encuentro paz y descanso para el alma, por cierto. Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos han oído ese versículo? Venid a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, los que ya no aguantan más. Vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Esa es la parte parcial del versículo, pero hace falta otra parte, que es la que estoy hablando esta mañana. Pero, hay un pero. Sí hay un pero. Pero llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es una forma de ponerle, ¿verdad?, freno a un buey. Gracias. Es eso que lo ata
y que no lo hace que el buey se vaya por donde quiera, sino que tiene que ir surcando el camino por donde el yugo le va indicando. Nosotros también tenemos que ponernos el yugo de Cristo en nuestras vidas, para que entonces haya paz y descanso para nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la otra parte de la moneda. Ese es el trato del Espíritu Santo diario en nuestras vidas. Cuando nos descarrilamos y cuando nos desviamos y cuando nos olvidamos que tenemos un Señor y un Rey sobre nuestras vidas, que es Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo entra en acción en el creyente. Y en ese momento el Espíritu Santo le dice, espérate, ya no eres autónomo. Ya no eres como un burrito sin mecate. Ahora tienes un Rey, un Señor. Ahora déjate dominar por mi palabra, dice el Espíritu Santo. Y cuando nos equivocamos y pecamos, inmediatamente Él nos redarguye. ¿Sí o no? El Espíritu Santo nos redarguye y ahí nos lleva a un constrictamiento y nos lleva a las lágrimas y a pedir perdón al Señor. Y en ese momento Jesús, que es mi intercesor en el cielo, en ese momento la obra de Cristo se hace real nuevamente en mi vida. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Juan en su primera carta dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecado hubiera en vosotros, abogado tenemos. Oh, amados hermanos, esta mañana tengo noticias para ustedes. Tenemos un abogado. Si usted se equivocó, pecó, falló esta mañana, si usted en el camino se dio un round con su esposa o con sus hijos, quiero decirles que hay perdón para ustedes esta mañana, mediante el precioso sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos un intercesor. Él intercede por nosotros. Él es nuestro intercesor. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive ahora Cristo en mí. Diga conmigo, ya no vivo yo. Esto, ya no vivo yo, significa mi hombre viejo, adámico, carnal, pecador, rebelde, egoísta, mentiroso, falso. Ya no. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo también en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora nosotros tenemos la bendición de tener dos naturalezas. La naturaleza antigua, que es la que pelea todos los días, la carnal, la que no quiere orar, la que no quiere buscar a Dios, la que no quiere hacerle bien al prójimo, la que no quiere perdonar. La naturaleza caída, adámica, el hombre rebelde, el hombre viejo. Pero la Biblia dice que hay que dejar la vieja naturaleza. Hay que dejar todo aquello que es parte del pasado. Porque el apóstol Pablo dice, ahora Cristo vive en mí. Está hablando de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. La naturaleza que ahora está despierta a la voz de Dios, despierta a la voluntad del Padre, despierta a la voluntad del Espíritu Santo cuando le habla todos los días. Esa naturaleza que ahora desea buscar de Dios. Esa naturaleza que ahora quiere obedecer a Dios, quiere ponerse el yugo de Cristo sobre su vida. El apóstol aquí nos enseña que debemos despojarnos del viejo hombre a la luz de nuestra comunión que tenemos con Cristo y con su Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo debemos entender esta orden? Nuestra comprensión, mis amados hermanos, debe estar a la disposición, es decir, debemos dejar actuar, como dije hace un momento, al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Tres cosas prácticas que debemos de hacer. Número uno, debemos creer, debemos confiar y considerar que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y que estamos muertos al pecado y ahora vivimos para Dios. Ahora estamos vivos para Dios por la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo ha injertado en nosotros. Segundo, no debemos presentar nuestros cuerpos al pecado, como dice Romanos capítulo 6, verso 12. Es decir, no deje que su carne lo lleve a la condición de pecado una y otra vez. Ahora usted tiene la fuerza, el poder de Dios en usted para decirle no al pecado. Cuando la tentación venga a su vida para mentir, diga no. Cuando la tentación venga para adulterar, no. Para fornicar, no. Para hacerle daño al prójimo, no. Porque ahora el Espíritu que mora en usted, Él está trabajando, está orando en usted. Y tercero, tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne?
llevándolas al altar de Dios todos los días. Como en el Antiguo Testamento, de una manera simbólica. Dice que, ¿verdad?, el cordero o los corderitos o los machos cabríos eran llevados al altar. Y ahí en el altar, ahí eran sacrificados. Nosotros no tenemos realmente una revelación profunda de lo que es un altar espiritual. Y mucha gente le llama altar a los altares de las iglesias. Eso es una tarima. Y está bien cuando alguien quiere venir y orar. No hay problema con eso. Pero espiritualmente hablando, un altar tiene una profundidad impresionante. Y a la luz del Antiguo Testamento, en un altar no era muy bonito. Hoy en día los altares de las iglesias anglo, por ejemplo, alfombrados, muy bonito. Esto realmente no es un altar. Un altar bíblicamente era un lugar lleno de sangre. En un altar había mucho dolor. En un altar había muerte. Allí los corderitos eran degollados. Entonces, espiritualmente, un altar significa traer nuestra carne, nuestro yo, nuestro hombre. Ahora, no estamos hablando de un aspecto físico, estamos hablando de un aspecto espiritual. Nuestro hombre tiene que ser sacrificado en el altar de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahí tenemos que entregar nuestra vana manera de vivir. Ahí tenemos que pedir que la cruz de Cristo se haga real y presente en nuestras vidas, como nosotros, como cristianos que somos ahora, como seguidores de Jesús. Ahí tenemos que pedir que el Espíritu Santo trate y que haga su obra profundamente, aunque duela. Cuando estamos en el altar de Dios, dígame si no es cierto, cuando Dios lo ha procesado en su altar, no es cierto que allá hay dolor, allá hay quebranto, allá hay un rompimiento, porque su voluntad se está despedazando y ahora la voluntad de Cristo está siendo impuesta por el Espíritu de Dios en su vida. Y obviamente eso no nos gusta, porque estamos acostumbrados a vivir bajo la influencia del hombre viejo, del hombre adámico, impuestos y acostumbrados a vivir bajo el hombre de pecado, la murmuración, el chisme, el engaño, la falsedad, la mentira, la pornografía, y tantas otras cosas más que podíamos mencionar en esta mañana. Necesitamos, mis amados hermanos, una renovación de la mente. Una renovación de la mente, como dice Romanos capítulo 12, renovaos en el verso 1 y 2, renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. La renovación de la mente no la presentemos como la presentan hoy en día. Renueva tu mente para tener una casa nueva, un carro nuevo. No, si usted ve Romanos en su contexto, está hablando acerca de la vida espiritual del creyente. Está hablando de tener los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, de tener la palabra de Dios en el corazón. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad de Dios. El problema con la mayoría del ser humano es que no vive conforme a la voluntad de Dios, vive conforme a su voluntad y por eso le va como le va. Y claro, el problema es que después culpa a Dios por todos sus fracasos, por todas sus decepciones, por todo su pecado. Tenemos gente culpando a Dios por todo, y quizás usted en algún momento lo ha hecho, y a lo mejor yo en algún momento lo hice también. Culpamos a Dios por todo, cuando realmente nosotros somos responsables por la mayoría de nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? El viejo hombre tiene que ser crucificado. Dice Pablo, vestido del nuevo hombre. Es una acción que le corresponde ahora a usted, mediante la obra del Espíritu Santo en su vida. Soy yo el que lo hago con la ayuda del Espíritu Santo. Soy yo el que voy haciendo decisiones diarias, llevando mi hombre viejo a la cruz de Cristo. Ahora con el Espíritu Santo decido serle fiel a mi esposa. Decido no ser un mentiroso. Decido no ser un falso. Decido no ser un, qué sé yo, tantas cosas. Yo decido. Antes no podía, mi fuerza humana no me alcanzaba, pero ahora el Espíritu de Dios que mora en mí me fortalece. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo puedo decirle no al hombre de pecado. ¿Cuántos dicen amén a esto? En resumen, mis amados hermanos, tenemos que darle muerte al hombre viejo. Tenemos que darle muerte a la creación y dejar que el Espíritu Santo vaya aflorando la nueva creación. El nuevo hombre creado según Cristo Jesús, para su gloria y para su honra. ¿Amén? ¿O no amén a esto? Gloria a Dios. Voy a terminar con un pasaje que me gustaría que me acompañaran ahí.
Y no sé si los músicos están por ahí, los muchachos. Vengan por favor los levitas al frente. Por favor cerremos esta mañana con el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3, versículo 10. Leemos: y os habéis vestido del nuevo hombre. Diga conmigo, vestido del nuevo hombre. A ver, todos juntos. Vestidos del nuevo hombre. Oiga esto, hermano. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aleluya. Nos vamos renovando en la mente. Nos vamos renovando conforme a la imagen de aquel que nos creó. ¿Quién es esa imagen? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Les decía que estamos en un proceso de transformación continua. Y nuestra meta para la perfección no es el pastor, no son los apóstoles, no son los profetas que hoy en día están ahí en la televisión. No es el hombre ungido que hace milagros. No es aquella señora, aquella mujer que ora 5 o 6 horas al día. Nuestra meta es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios. Y Él es nuestro parámetro. Él es nuestro modelo a seguir. Y cada día tenemos que orar: Espíritu Santo, ayúdame a ser como Jesús. Me falta mucho todavía, Dios, pero ahí está, sigue trabajando en mi vida. Sigue trabajando en mis temperamentos que están rebeldes contra ti, Dios. Sigue trabajando en mi carácter que no es estable, que no es sólido. Ese carácter, ¿verdad?, que todavía es muy vulnerable al pecado y que no sabe resistir la tentación como la resistió nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el capítulo 4 de Mateo en el desierto de la meseta judía. Ahí vino el tentador, pero mira el carácter de Cristo como es. Vino el tentador y le tentó 3 veces. 3 veces, ¿por qué 3 veces? Le tentó en el espíritu, le tentó en el alma y le tentó en el cuerpo. Primero le tentó en su cuerpo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tenía hambre, el cuerpo, lo físico. Es la primera tentación que tenemos todos nosotros. Todos nosotros somos expuestos a la tentación del cuerpo todos los días, a la vanidad del cuerpo. ¿Ah? Las damas, ¿ah? ¿Por qué creen que el doctor de allá, no le voy a dar promoción? No le voy a dar promoción. ¿Por qué creen que van a esas cirugías estéticas de miles y miles de dólares? Y se ven bien, pero se quieren ver mejor. Se quieren ver mejor y ahí van. Y después terminan con todas chuecas, peor que antes. ¿Por qué creen que los hombres estamos ahí, verdad? O están ahí en el físico-culturismo. Bueno, algunos lo hacemos por santidad de nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, me salen los músculos y todo eso. Pero la vanidad, ¿verdad? La vanidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ok, ¿no? La materia, lo humano, la vanidad, jala mucho. Es una tentación de todos los días. Todos los días estamos expuestos. Pero luego viene la tentación del alma. La tentación del alma. No, mira, todos los reinos te daré si postrado me adoras, le dicen a Satanás. El alma. ¿Sí? Y ahí es donde viene, ahí es donde entra la mentira, el engaño. Con tal de que seas famoso con dinero, miente todo lo que tengas que mentir. Aplasta a quien tengas que aplastar. Hazle fraude a quien tengas que hacerle fraude. Pero tú agarra money.
Porque una casa más grande, un carro más bueno, y esto y lo otro. Y ahí viene lo almático. Ahí viene lo almático. Pero luego viene la tentación en el espíritu. Y esa es la tentación más fuerte. Porque esa es la tentación que de plano y definitivamente te aleja de Dios. Es donde el diablo te requiere la adoración para él. Si postrado me adoras. Ahí es donde viene la tentación de tu espíritu. Ahí es donde tienes que decidir a quién quieres realmente servir. ¿Quieres tener ídolos en tu vida? Tenlos. Pero así te va a ir. ¿Quieres tener dioses como el Antiguo Testamento? Israel cada vez que se apartaba del Dios verdadero y empezaba a adorar ídolos, empezaba a adorar imágenes, así les iba también. Porque la idolatría atenta directamente contra el trono de Dios. La idolatría son aquellos ídolos, aquellos dioses que desalojan a Dios, el Dios verdadero, del primer lugar en nuestros corazones. Y entonces ahora tenemos otros dioses ajenos. Y ahí tenemos esos dioses como los Baales. Baal, el dios Baal, el dios de la carne. Tenemos Astarot, el dios de la espiritualidad. La diosa Afrodita, la diosa del sexo libre. Y ahí tenemos esos ídolos en nuestras vidas que están quitando al Dios verdadero de nosotros. Cuidado con los ídolos. Dice Juan en su primera carta: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Porque los ídolos es todo aquello que quita a Dios de tu vida, de tu corazón, que lo desaloja de tu corazón. Ten mucho cuidado con los ídolos. Mucho cuidado. La idolatría es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esa nueva vida en Cristo que tú nos estás dando, Dios. Gracias por ese proceso por el cual tú nos pasas cada día y vas trabajando en nosotros por la obra de tu Espíritu Santo. Señor, no detengas tu mano en nuestras vidas. Sigue operando, Dios. Sigue trabajando. Sigue metiendo tu mano, Espíritu Santo, hasta que la obra de Cristo, hasta que el carácter de Cristo, hasta que la forma de Cristo vaya siendo impregnada en mi ser interior. Señor, te entrego en esta mañana todas aquellas cosas que están en desacuerdo con tu voluntad. Todos aquellos patrones de conducta que me han arrastrado por años y años y me han alejado de tu sana y perfecta voluntad para mi vida. Esta mañana yo los entrego, Señor. Y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo trabaje en mí. Trabaje en mí, por favor, no te detengas, Dios. No detengas tu obra, Cristo. No detengas tu obra, amado Dios. Rompe con el viejo patrón. Rompe con la conducta adámica. Rompe, Señor. Y plasma a Cristo, Espíritu Santo, en mí. Por favor, Dios. Sí, Señor. Sí, Jesús. Enamórame de ti, Jesús. Ponerte de pie, iglesia, en esta tarde. Póngase de pie, por favor.
dinámica pecaminosa ante tu señorío. Y pidiendo la obra de tu Espíritu Santo estamos ahora, Padre, para que Cristo sea plasmado en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en el Espíritu y no en la carne. Ayúdanos a vivir diariamente conforme a la voluntad tuya, Dios, y no conforme a los dictados de nuestro corazón, que es engañoso. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder brillar con la luz de Jesús en mi trabajo, en mi escuela, en mi casa, donde quiera que ande, donde quiera que esté. Ayúdame a poder brillar con la luz de mi Señor Jesucristo, a poder mostrar que Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne también lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí y de todo. Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias por tu palabra en esta tarde. Espíritu Santo, que sea viva, que sea real, que obre en nuestras vidas, que rompa, que Padre, espíritu y alma, coyunturas y tuétanos, y que haga su perfecta voluntad en nuestro corazón, y que la razón por la cual tú le enviaste a nuestras vidas cumpla su cometido, Señor. Tu palabra no regrese a ti vacía, mi Dios, en el nombre poderoso